Los invitamos a participar en las redes sociales sobre nuestro tema de hoy. Le preguntamos a ustedes, a nuestros televidentes, a un mes del inicio de las protestas en Venezuela, ¿creen que la oposición ha sabido capitalizar el creciente descontento frente al régimen? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico. A esta hora saludamos en San Cristóbal, Venezuela, a Daniel Ceballos. Es el alcalde de esta localidad en el estado Táchira. Alcalde, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos de San Cristóbal, hasta Venezuela. Y pues bueno, muy complacido de poder comunicar lo que está pasando en nuestra región y poder comunicar para que ayuden ustedes a difundir esto que está sucediendo en Venezuela. Queremos saludar también a esta hora en Caracas, en la capital de Venezuela, Alonso Medina Roa, es abogado, directivo y fundador de la organización Foro Penal Venezolano. Abogado, bienvenido a La Noche. Buenas noches, un placer saludarlos. Gracias por la invitación y gracias por estar pendiente de la situación en Venezuela. Alcalde, quiero comenzar con usted y que me narre los reportes que ha tenido como autoridad de los hechos ocurridos alrededor de la muerte de este estudiante, del joven Daniel Tinoco. Bueno, ha habido una escalada de violencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Es una violencia que se ha generado desde el gobierno, una violencia asimétrica, puesto que se trata de los cuerpos de represión del Estado, los que son oficiales como la Guardia Nacional y los que son paramilitares que nominamos colectivos. El gobierno ha provocado una situación de verdadero terror en la población. Van más de 30 días en protestas en la ciudad y en el estado Táchira y en Venezuela. Mañana se cumple un mes de protestas, pero acá ha estado mucho más intensa la situación y en estas últimas 48 horas se ha dado una represión brutal, ataques de la Guardia Nacional con perdigones, bombas lacrimógenas, tanquetas, personas detenidas, torturadas, personas heridas, y en la noche de ayer se presentó esta situación con colectivos armados quienes a sus anchas recorrían las calles de San Cristóbal. Se pudieron hacer algunas grabaciones para identificar que ciertamente son estos colectivos y que fueron a la avenida Carabobo, un punto donde se concentran los estudiantes desde hace más de un mes en vigilia, pernoctan, hacen concentraciones, tienen toda una protesta y una manifestación permanente, y allí entonces ocurrió esta situación en donde dispararon contra los estudiantes y de allí resultó asesinado el joven Daniel Tinoco y otras 3 personas, 2 quienes fueron operados también en horas de la madrugada, uno con un disparo en el hombro y otro quien tiene 2 disparos en un brazo y un tercer disparo que se le alojó en el tórax. Y pues aún no ha sido extraída la bala. Está Alcalde, estable, pero tiene que someterse a una cirugía. Y en estos casos, por ejemplo, ¿dónde está la policía o la Guardia Nacional Bolivariana, que sí debe estar muy pendiente de que las protestas no terminen en desórdenes? Hay una desatención en materia de seguridad total. El gobierno, en vocería del mismo gobernador, ha dicho que no se hace responsable de la seguridad de las zonas en donde se dan manifestaciones. No sé en qué momento se suspendieron las garantías en nuestro estado. Creo que es una violación a los derechos constitucionales que tenemos los tachirenses y los venezolanos de que se garantice la seguridad. Pero el gobierno cree que liberando la delincuencia también se contribuye con el terrorismo y se contribuye con la desmovilización de las manifestaciones. El gobierno ha desprotegido a la población en materia de seguridad. Muchas de las barricadas que hoy existen en nuestra ciudad San Cristóbal y en el estado Táchira son producto de la resistencia y son producto de que las personas se organizan para evitar que grupos violentos, delincuencia o la misma Guardia Nacional irrumpa y ataque a la población. Nosotros también tenemos que denunciar que no solamente se trata de que han quitado la seguridad, también han colocado barreras para llevar los alimentos, han planteado que no se presten servicios de salud, por ejemplo, no se permiten que las ambulancias se muevan de puntos en donde las tienen resguardadas, no tienen tampoco los ciudadanos
acceso a combustible, a gas doméstico, puesto que se ha hecho un cerco y se ha profundizado todo lo que tiene que ver con la escasez, con la prestación de servicios, producto de una estrategia para desmovilizar a la protesta y también para responsabilizar a la oposición de que no hay seguridad, de que no hay alimentos, de que no hay combustible, de que no hay servicios públicos. Todo esto ha sido y forma parte de una estrategia del gobierno en donde los más afectados son los ciudadanos. Sí. Ciudadanos que manifiestan su descontento con un gobierno que no les garantiza la seguridad alimentaria, que no les garantiza los servicios Alcalde. públicos, que tienen una gran demanda social, pero también tienen una gran demanda sobre libertad de expresión, democracia, justicia, porque no existe en Venezuela hoy un gobierno que responda a Alcalde, las grandes aspiraciones de nuestro pueblo. vamos también a preguntarle a Alonso Medina en Caracas sobre los datos que han recogido a lo largo de estas 3 semanas, ya un mes de protestas en Venezuela. Estamos hablando del muerto número 22, este joven Daniel Tinoco, pero también ha habido heridos, ha habido detenciones. ¿Cuál es el reporte al día de hoy sobre lo que ha ocurrido en esta jornada de manifestaciones que han terminado en represión y en violencia? Sí, el Foro Penal venezolano ha recibido reportes sobre las 1.200 detenciones. Un grupo bastante considerable que han sido detenidos por la fuerza pública. Algunos de ellos han sido sometidos a un régimen de presentación, es decir, a una libertad condicional, ya que de una u otra manera se está condicionando la libertad porque deben someterse a un régimen de presentaciones, otros deben presentar alguna fianza para obtener la libertad, y un número importante, superior a los 50, que aún permanecen privados de libertad porque se le acordó por medio de tribunales de la República la privación de libertad por haber estado presente en diferentes manifestaciones. Es importante resaltar que también tenemos un número importante de reportes sobre torturas. Las torturas se han convertido en algo sistemático en estos últimos días, situación que viene denunciando el Foro Penal desde hace algún tiempo. Se ha institucionalizado, se ha legitimado, si se quiere, la tortura en Venezuela, situación que nos preocupa. Aparte de esto, evidentemente, como bien lo refería, tenemos más de 20 personas fallecidas, 20 venezolanos que han perdido la vida por ejercer su derecho constitucional a manifestar. Recordemos que aquí los ciudadanos están haciendo uso del derecho a manifestar. El Estado tiene la obligación de mantener el orden. Si bien es cierto que el ciudadano debe protestar de forma pacífica, el Estado es el garante. La mayor responsabilidad la tienen las fuerzas militares, las fuerzas policiales, son las llamadas a organizar. Y en este momento se está incurriendo en violación de derechos fundamentales, en actos ilícitos, delictivos por parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, al permitir la participación de grupos paramilitares en la represión o en las acciones delictivas que hemos visto en los últimos días, como la vimos en el Estado Táchira. Pues el líder estudiantil Daniel Tinoco es la más reciente víctima de la violencia contra manifestantes en Venezuela, que como lo decíamos ya deja 22 muertos. Este miércoles se cumple un mes de la férrea represión contra quienes salen a las calles para cuestionar las políticas del gobierno. Hoy el Ministerio Público informó que son 14 los efectivos policiales y militares privados de la libertad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Diosdado Cabello, aseguró que un estudiante más fue asesinado en la noche de ayer en hechos que, sin embargo, parecen estar relacionados con un posible robo. Daniel Tinoco fue asesinado en la noche del pasado lunes en la ciudad de San Cristóbal, en Táchira, el estado donde el pasado 4 de febrero comenzó la ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Un intento de violación contra una estudiante de la Universidad de los Andes fue la chispa que encendió la protesta estudiantil contra la inseguridad que impera en Venezuela. El descontento se expandió a todo el país. El 12F. Convocados por el líder opositor Leopoldo López, millones de venezolanos se tomaron pacíficamente las calles de las principales ciudades del país para alzar su voz contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos que asumir la protesta, la calle, como un deber moral, como un deber patriota, como un deber nacionalista. La jornada terminó teñida de sangre. Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas y en confusos hechos 3 personas murieron. El oficialismo confirmó la muerte del líder chavista Juan Montoya. Y todo el peso de la ley debe caerle a los responsables.
También murió el joven Basil Alejandro da Costa, quien recibió un disparo en la cabeza que le cegó la vida. Su cuerpo fue trasladado por varios estudiantes, entre ellos Roberto Redman, quien también murió horas después en el municipio caraqueño de Chacao. Grupos de motorizados lo interceptaron. Por este trágico saldo, el gobierno culpó a la oposición y ordenó detener al líder Leopoldo López, quien en medio de otra multitudinaria movilización decidió entregarse a la Guardia Nacional venezolana el martes 18 de febrero. Nuestro más profundo compromiso es que sin encarcelamiento hasta el despertar de un pueblo. López cumple 3 semanas en prisión. La violencia. Según reportes, al menos 22 personas han muerto en diferentes regiones del país durante las manifestaciones que este 12 de marzo cumplen un mes. En Caracas se han reportado 8 fallecimientos. El segundo estado con más muertes es Carabobo con 5. Allí murió Geraldine Moreno, víctima de impactos de perdigores lanzados por la Guardia Nacional. También en Carabobo murió la ex reina de belleza Génesis Carmona, de 22 años, quien según testigos murió al ser impactada por una bala disparada por colectivos afines al chavismo. En el estado Táchira se han reportado 3 muertes, entre estas la del estudiante Jimmy Vargas, quien cayó de un segundo piso en una construcción asediada por una tanqueta de la Guardia Nacional. De otro lado, en Mérida han muerto 2 personas y en los estados de Sucre, Puerto Ordaz, Barquisimeto y Aragua se ha registrado un deceso. El grueso de las denuncias son por represión de las autoridades contra los manifestantes, así como por ataques de colectivos armados afines al chavismo que en ocasiones operan con la complicidad y el resguardo de las autoridades. El gobierno venezolano ha reportado entre tanto la muerte de 7 personas, entre estas una ciudadana chilena, por las barricadas desplegadas por grupos de oposición. El Ejecutivo también denunció la muerte de 2 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Saludamos a esta hora también en San Cristóbal, Venezuela, a José Vicente García. Es amigo del estudiante asesinado Daniel Tinoco, pero también es concejal y dirigente estudiantil. Bienvenido, señor García. Sí, lo escucho. Quiero preguntarle qué sabe de la muerte del líder estudiantil Daniel Tinoco. ¿Qué conocen ustedes que estaban ahí en el Táchira protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, lamentablemente, a tempranas horas de la mañana, en las inmediaciones de la avenida Carabobo, recibimos un ataque por parte de algunos colectivos armados que provenían de la residencia de gobernador y del Consejo Legislativo Regional del Estado Táchira. Nosotros, afortunadamente, a esa hora no sucedió nada. Sin embargo, a las 10:40 aproximadamente de la noche, se acercaron nuevamente estos colectivos armados a la avenida Carabobo, llegaron disparando a mansalva y lamentablemente allí sale nuestro compañero Daniel Tinoco, fallecido de esa actuación vandálica por parte de estos grupos armados que han venido siendo asalariados por el gobierno nacional. Además de eso, tenemos a 3 estudiantes más heridos de bala que pues, afortunadamente en estos momentos están en modo estable. Nosotros, sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que el gobierno nacional piensa que nosotros vamos a dar un paso hacia atrás en función de la búsqueda de nuestro objetivo, que es el cambio constitucional de este gobierno, nosotros nos hemos planteado una agenda de cambio en función de seguir luchando por los derechos José Vicente. de los venezolanos. José Vicente, hay varias versiones. Dicen que le dispararon desde una ambulancia, otros dicen que fueron motorizados de estos llamados colectivos chavistas. ¿Ustedes tienen información al respecto? Mira, ese día se dieron varios actos angélicos por parte de este grupo de personas. Ciertamente se movilizaban en una ambulancia, 3 vehículos blancos, marca Toyota, entre 6 y 10 motorizados. Ellos primero generaron un vandálico en las inmediaciones de la Universidad del Táchira, donde quemaron la emisora de la Universidad de los Andes, y luego se dirigieron hacia el barrio obrero, que queda muy cerca de la avenida Carabobo. Luego, allí en barrio obrero tenemos un video de prueba donde ellos llaman a dirigirse hacia la avenida Carabobo. Justamente se dirigen hacia la calle 14, que es contigua a la avenida Carabobo, y allí es donde se comienzan a generar los impactos y las detonaciones de armas 9 milímetros. ¿Qué puede contarnos usted para que la comunidad de América Latina sepa sobre Daniel Tinoco, estudiante, amigo suyo, un apasionado, me imagino, de la defensa de los derechos humanos de su país? ¿Qué nos puede contar sobre Daniel? Así es, bueno, con una garganta, de verdad, nosotros en el Estado Táchira, pues conocíamos al compañero Daniel Tinoco, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Táchira. Él siempre había estado con nosotros en nuestras grandes luchas en pro de que se respeten los derechos, principios y garantías de los venezolanos. Estaba allí en la avenida Carabobo, tenía más de un mes quedándose en un toldo
pasando frío, pasando hambre, lejos de su familia, pero muy pendiente y con el objetivo en mente de la búsqueda de que esta Venezuela cambie. Lamentablemente, nuestro compañero, justamente en medio de esa gran batalla que estamos dando, donde es la batalla de la verdad contra la mentira, la batalla de los violentos contra los que estamos buscando una mejor Venezuela, pues sale fallecido producto justamente de esos círculos armados bolivarianos que el mismo gobernador del estado Táchira, junto con los integrantes del Consejo Legislativo, que han armado y subsidiado en función de que salgan a justamente dejar el derecho a la vida en nuestra ciudad. Le preguntamos a nuestros televidentes a propósito del tema de hoy, a un mes del inicio de las protestas en Venezuela, ¿ustedes creen que la oposición ha sabido capitalizar este creciente descontento frente al régimen de Nicolás Maduro? Nos escriben los televidentes. Quique de los Santos dice, el despertar de un pueblo oprimido no dura para siempre y Venezuela ya despertó. También escribe Clara Bermúdez. Dice, han logrado que la sociedad reaccione y además han hecho que chavistas se autocritiquen y eso es clave para enfrentar corruptos. También escribe Orlando Garnica, creo que se terminó de desenmascarar la dictadura comunista. Lo mejor es que el pueblo venció el miedo. Pueden seguirnos escribiendo @segurizatynTN24. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos evaluando qué ocurre en Venezuela después de un mes de protestas que terminan ya con la vida de 22 personas por represión. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.